me llama para decir que si puedo acudir a su casa para reconocer su cuerpo en la CEMEFO, ¿no? Pasó una patrulla de policías judiciales atrás de nosotros y pude ver ojo así frente a frente, nuestras miradas se cruzaron con el que iba manejando y conmigo. Ahí me empezaron a pegar. Yo había secuestrado e intentado matar a Mireya. Te orinas del miedo, ¿no? Aparte de que te dicen que te van a matar, que te van a cortar alguna extremidad. Empiezo a escuchar cómo todo ese tiempo estuvieron torturando a este chico. Yo llevaba solo 3 días en el reclusorio norte. Me llega mi boleta de libertad absolutoria por falta de elementos para procesar. En cuanto voy a tomar a mi mamá de la mano para agarrar a mi hijo, me detienen. Y me detiene un judicial con otra orden de aprehensión. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy tengo una invitada que por la delicadeza de lo que le pasó ha preferido que no mostremos su cara ni digamos su nombre, porque además de que pudo recuperar su libertad después de 18 años, 6 meses, 15 días de estar injustamente privada de la libertad, pues finalmente logró recuperar su libertad y ahora puede estar con sus hijos y con su esposo y tratar de retomar la vida. Entonces no voy a utilizar tu nombre y aún así te agradecemos muchísimo la generosidad de tu tiempo y la disposición para abrir tu historia. Platicando con ella, creemos que el que se conozcan este tipo de injusticias puede, ella decía, hacer que la gente despierte y que sepa que les puede pasar. Es la época de las fabricaciones de secuestros, es la época de los bonos a los policías para que detengan personas, es la época del discurso del endurecimiento contra los criminales, es la época del discurso de la mano dura. Es el año 2004. Así es. Pues bueno, mira, en el año 2004, para ser exactas, el 23 de mayo del 2004, yo soy detenida. Detenida por una situación que desconocía, una situación de la cual ya cuando me entero, en realidad la víctima era yo. El 14 de mayo del 2004, a mí me roban mi casa, me hacen un robo a casa habitación. Obviamente yo no me encontraba en casa y cuando nos damos cuenta del robo fue porque pues las patrullas y todo eso llegaron a casa de mi mamá. Yo vivía en la misma cuadra que mi mamá. Entonces llegan a decirnos que nos habían robado. Voy a mi departamento y veo pues sí, efectivamente que habían robado las cosas de mayor valor, pero justamente había algo como que abría la interrogante porque para entrar a mi departamento pasaban un zaguán, otra puerta y después mi departamento y todo habían abierto con llaves. Em, pues forzosamente la policía me decía que había sido alguien que yo conociera, pero pues según yo no tenía enemigos, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 22 años. En ese entonces yo ya era viuda y tenía un bebé de 3 años. Em, Inmediatamente acudí a hacer una denuncia, por lo que te comento de robo a casa habitación. Yo me encontraba en ese momento en el Estado de México, y acudí exactamente a La Perla. Ahí todavía existían los judiciales, todavía no cambiaba como que policías preventivos y eso, ¿no? Y ahí me cobraban 30,000, de 25,000 a 30,000 pesos por levantarme el acta denunciante. Obviamente mi mamá me dijo que ya me habían robado y me querían volver a robar, por lo cual nos retiramos de ahí, ya no levanté ninguna denuncia. Me fui a quedar a casa de mi mamá por 3 días en lo que cambiaban chapas y pues podía comprar nuevas cosas para estar con mi hijo en el departamento.
eso duró muy poco porque, te repito, el 23 de mayo me detienen. Y fue de una forma muy tremenda porque la familia de la chica que me robó me llama para decir que si puedo acudir a su casa para em, reconocer su cuerpo en la CEMEFO, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Todo eso se deriva a que cuando yo vivía con mi bebé, todavía estaba casada, quedó viuda, un cuñado mío embaraza a una amiga y pues no se podía saber, ¿no? Esta chica era hermana de mi mejor amiga, se llama Mirella. Ella me pidió vivir conmigo y pues como yo vivía solo con mi hijo, dije que estaba bien, que no tenía problemas y pues para evitarle un problema a mi cuñado y ayudar a mi mejor amiga, decidí, pues sí, que viniera a vivir a mi casa. Aparte sentía yo que me hacía compañía, este, bueno, en fin, yo no quería que viviera esa situación sola. Quise empatizar como mujer, ¿no? Con ella. Y en efecto, vivió conmigo todo su embarazo, bautizamos, confirmamos a su bebé. A mí en ese entonces me iba muy bien. Yo trabajaba en mil y un cosas para que a mi bebé no le faltara nada. Y bueno, después también para ella y su hija, porque al final del día yo era la que llevaba con todos los gastos, cargaba con todos los gastos, ya que esta chica pues decía que buscaba trabajo y nunca trabajó, ¿no? Pudimos hacer como buena mancuerna porque pues éramos jóvenes las dos y mamás, ¿no? Pero mi mamá siempre tuvo una cierta desconfianza con esta chica y me decía que si tenía que salir del país o hacer algún trabajo o cuidar a mi hijo, ella me lo cuidaba, porque no quería que estuviera con ella, porque no le caía bien. Yo como joven pensaba que eran celos de mi mamá por mi amiga y decía, ay mamá, no te enojes. No, bueno, el chiste es de que mi mamá me decía que no, que era una mala persona. Y bueno, nunca le creí, ¿no? Porque pensaba que la estaba prejuzgando, que no la conocía, que ella no había vivido lo que nosotras, cosas así. Y bueno, al final del día, seguí teniéndola en mi casa. Para el mes de año 2004, mes de enero, yo llegué de un viaje de Europa y cuando llego de este viaje ella me dice que tiene que salirse ya de mi casa, regresarse a su casa, que porque su mamá tenía cáncer. Eh, por un momento sentí un respiro, ¿no? Porque eran muchos gastos y eran muchas cosas y eran muchas peleas con mi mamá. Y pues le dije que estaba bien. A esto me pidió 40,000 pesos prestados para unas quimioterapias, cosas de salud de su mamá. Y bueno, yo haciendo cuentas me lo pidió en la noche y le dije que al otro día le decía. Haciendo cuentas, dije, me sale más barato y se los presté. Cuando se los entregué, le dije que cuando me los daba y me dijo que para mi cumpleaños. Yo cumplo años el 9 de mayo. Entonces dije, bueno, perfecto, hago una fiesta y ya, ¿no? Si me los paga. Bueno, pues no, no pasó mucho porque el 14 de mayo es cuando a mí me roban. El día 15 llega una conocida, porque pues no puedo considerarla mi amiga, una conocida que había yo frecuentado poco y a ella, bueno, sucede que em, me dice que ella me había robado. Le pregunto cómo sabe y me dijo que porque traía mis cosas de oro, sobre todo yo buscaba, peleaba un centenario con una cadena y me decía, ella la traía el sábado, o sea, a mí me robaron un viernes y ella la traía el sábado, me comentó que estaba con tres chicos muy mal encarados y que habían pagado con billetes de euros y dólares, cosa que a mí me llamó mucho la atención porque nadie sabía que yo en mi caja fuerte tenía, pues billetes de esa denominación, ¿no? Me llevó al lugar donde frecuentábamos
Y sí, hablé con el dueño y él me dijo que efectivamente, que como que la primera ronda la pagaron en moneda nacional y la segunda ronda, que ya fue extendida hasta las 3 de la mañana, este, la pagaron entre euros y dólares. Y que sí, que había sido mi comadre, porque como siempre andábamos juntas, pues le vieron como mis piezas de oro, pero dijeron ellos que no era muy raro, porque siempre que yo salía de viaje, ella se las ponía. Entonces se imaginaron que solo estaba yo de viaje. Y pues no, me habían robado. Por esta declaratoria o esta indagación que yo hice, junto con otro amigo y el novio de la chica, de Mirella, fuimos a buscarla a su casa. Esto es Salió. después de que vas y presentas, bueno, intentas presentar la Así es. Y denuncia no, por y robo. no me la reciben porque no pagué los 30,000 pesos. Ellos me aseguraban que si los pagaba, al otro día tenían los criminales atrás las rejas, según eso. Y mi mamá me dijo que era mentira, ¿no? Incluso me dijo mi mamá que podían fabricarle el delito a alguien más y que no era justo, ¿no? Entonces, por esa razón, no levantamos esa denuncia ni pagamos para que se levantara la denuncia. Entonces, retomando, me voy a casa de esta chica, le hablo, le digo que estoy en la esquina, que quiero hablar con ella, y me dijo que justo me andaba buscando porque no tenía dinero para los zapatos de mi ahijada, o sea, su hija. Llega donde estamos nosotros, pues yo ya le empiezo a preguntar qué hiciste el fin de semana y así, y ella presintió que yo estaba enojada y me dijo, ¿por qué estás enojada? Yo ya, pues fuera de mis casillas, le dije que no se hiciera tonta, que ella sabía que me había robado mi casa, le reclamé, la confronté y ella me confesó que sí era cierto, pero que no podía hacer nada por mí porque justo no encontraba a los chicos con los que había robado mi casa. Le pregunté que quiénes eran y me dijo que no los conocía, pero que eran personas malas y que en mis llaves, porque nunca le pedí mis llaves de donde vivíamos juntas, ¿no? Este, en mis llaves también llevaba las de la casa de mi mamá, te digo que estaba en la misma cuadra, y pues que no me fuera a enojar, me decía, no te vayas a enojar, pero es que yo les dije que tu mamá tenía como mucha mercancía, mi mamá era comerciante. Tu mamá tenía mucha mercancía de todas sus temporadas y siento que van a ir a casa de tu mamá. Bueno, yo me enojé mucho, mucho más y pues sí, no quiero mentir. Le di 2 bofetadas arriba del carro, a un lado de mí. El amigo que iba manejando me dijo, ¿sabes qué? Esta chica es muy mala, porque lo escuchó ya de su boca la confesión. Dijo, esta chica es muy, muy mala. Lo mejor es que la bajemos. Nos puede meter en un grave problema, nos puede denunciar por algo. Esa chica no sé cómo se atrevió a hacerte eso, pero mejor vamos a evitarnos problemas. Bajarla del auto. Sí, estábamos juntos en el auto. Iba el chico que iba manejando, que era mi amigo, iba ella y yo en la parte de enfrente. Y era una camioneta. Y en la parte de atrás iba otra amiga que fue la que me dijo que, que sabía que había sido ella la que me llevó al lugar y todo, ¿no? Entonces, bueno, ya le digo que se baje, que vaya a recuperar mis cosas, que quería mi centenario, que quería mis cosas de oro y que quería las llaves de mi mamá, que eso era lo que más me importaba, ¿no? Las llaves de la casa de mi mamá. Se va, me dijo que iba a entrar a su casa y que de ahí se iba a ir a buscarlos. Obviamente, pues no le creí. Regresé a casa de mi mamá porque me estaba quedando ahí. Cambiamos chapas, compramos una alarma vecinal. Bueno, hicimos mil cosas porque pues temíamos, ¿no? Y más con las referencias que nos dio ella de que con quien fue a hacer el robo a mi casa eran chicos como peligrosos. Entonces, mientras yo trabajaba, mi mamá se quedaba en casa con mis 2 hermanos y mi hijo. Entonces me daba miedo que, bueno, los fueran a sorprender, les fueran a hacer algo y así. Eso fue el 14 de mayo, el 15 más o menos, cuando yo le confronto a la chica. Para ahí, hasta el día 20 más o menos de mayo, me llamaba su mamá, me llamaba su hermana
a mi casa y al teléfono celular y me decían que si no sabía nada de ella. No, pues no, no sé. Es que no la encontramos, no, no sé, ¿no? O sea, ya habían pasado una semana, más de una semana, y me preguntaban por ella, ¿no? Pues no, no sé. Exactamente el día 23, su mamá me llama para decirme que la habían encontrado y que tenía que ir al CEMEFO, bueno, a la morgue, a reconocer el cuerpo. ¿Y por qué tú? No sé. Eh, cabe mencionar que esa señora es madre soltera y sus dos hijas, mi mejor amiga en ese entonces y su hija con la que yo vivía, eran madres solteras. O sea, no tenían como una figura masculina, ¿no? Y bueno, me dijo que si la podía acompañar, que su otra hija estaba trabajando y chalala. Y pues yo le dije que sí. De momento sentí un miedo en mi corazón porque pues yo no le deseaba el mal a nadie. Sí estaba enojada con ella, pero eso ya había pasado, yo ya me sentía segura, ya había cambiado las chapas de mi casa, ya tenía alarmas vecinales, entonces pues creía yo que ya no me podían hacer daño, bueno, al menos meterse a mi casa, ¿no? Pero el saber que ella había podido morir me dolió mucho, me afectó mucho porque dije, pues en qué pasos andaba, no solo a mí me hizo daño, tal vez a alguien más le hizo daño y pues no se aguantó, ¿no? Le hicieron algo. Ese día yo recuerdo muy bien que le hablé a mi amigo el con el que iba manejando en la primera ocasión y al novio de Mireia. Y juntos, los tres, fuimos a la casa de su mamá. Cuando estábamos tocando el zaguán, eh, pasó una patrulla de policías judiciales atrás de nosotros. Nosotros volteamos, porque como que hacían mucho ruido, volteamos y pude ver ojo así frente a frente, nuestros ojos, nuestras miradas se cruzaron con el que iba manejando y conmigo. Pero yo me volteé y seguí tocando. Después de que ingresamos a la casa de la señora, que ella nos abrió, nos invitó un vaso de agua, nos sentamos en su comedor y sí estaba mi amiga. Entonces me sorprendió porque dije, la mamá me había dicho que no estaba. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y le digo, pensé que no estabas. Me dijo, no, sí, es que con todo eso que está pasando de Mireya, pues, este, me vine del trabajo. Y se sentó con nosotros en la mesa. Me dije, está bien. No pasaron muchos minutos, nos dieron un vaso de agua. Cuando entraron los mismos judiciales que habíamos visto pasar detrás de nosotros, preguntaron solo por mí. Yo me presenté y me dijeron que si los podía acompañar a dar una declaración para dar con el paradero de Mireya. Entonces yo le dije, sí, pero su mamá dice que hay que ir a algún lugar a reconocer su cuerpo. Y me dijeron, no, no, primero vamos a hacerte unas preguntas, no estás detenida, solo es el hecho de que, pues como tú eres su amiga más cercana, vivía contigo, eres su comadre, y yo sí. Ellos traían una foto mía, justo del bautizo de su hija. Y le dije, sí, soy yo. Me dijo, ah, muy bien. Eh, Me suben a la patrulla y mis amigos se van detrás de mí en un taxi. Obviamente en el transcurso le fueron avisando a mi mamá y todo, ¿no? Este, Cuando yo llego, primero me pasan con una señorita en un escritorio, la cual nunca me dirigió ni la palabra. Y después de como 20 minutos, nosotros llegamos a una delegación que está a un lado del hospital de Balbuena. Después de como 20 minutos, la señorita me indica que la acompañe a una habitación cerrada, chiquita, cerrada, con espejos. Yo no sabía que esa era una cámara de Gesell. Yo nunca ni siquiera me había parado en una delegación. Bueno, pues ahí me empezaron a pegar, ahí me empezaron a decir que no me hiciera tonta, bueno, con otras palabras, que no me hiciera tonta, que yo había secuestrado e intentado matar a Mireya y yo les decía que no sabía yo dónde estaba, que mucho menos la había secuestrado y me preguntaban por mis secuaces, mis cómplices y yo les decía, ¿cuáles? ¿De qué me hablas? O sea, yo no tenía una vida delictiva, yo era una mujer de trabajo, un trabajo
que yo tenía hora de entrada, pero no hora de salida. Un trabajo donde, aparte de trabajar, tenía que llegar a ver a mi hijo, ¿no? Y un trabajo que absorbía mi vida, entonces yo no tenía, digámoslo así, no tenía vida social, más que pues mi amiga, ¿no? Que era la que vivía en mi casa. Y bueno, lo negué. Por radio se decían algunas claves y decían que sí era yo. Me seguían pegando y pegando y pues decía que no, nunca pude decir que sí porque aparte de que tenía miedo, aparte de que te orinas del miedo, ¿no? Aparte de que te dicen que te van a matar, que te van a cortar alguna extremidad, cosas así, este, pues no, yo siempre insistí que no, no había sido yo, ¿no? Y que yo no sabía dónde estaba ella y repetía yo una y otra vez que yo estaba ahí solamente para reconocer un cuerpo, que su mamá me había pedido como el apoyo y bueno. Después de ahí me sacan a enfermería y me llevan a los separos, pero tiene otro nombre que ellos le decían, a las galeras. Y me llevan a las galeras, me quitaron el bra, las agujetas y lo del cabello. Este, Después de un rato empecé a sangrar y pedí que me dejaran entrar al baño. Una, una señorita muy amablemente me sacó, me dejó pasar un baño de ellos y me regaló una toalla femenina. Y me dijo muy amablemente que no me asustara, que no iba a pasar nada, que yo me había mantenido firme en lo que me habían preguntado desde un principio, pero ella me dice la verdad. Me dijo que a un lado de ahí estaba el hospital y que una paciente me había reconocido a mí y que por eso me habían golpeado tanto. Era Mireya. Era Mirella. Yo no lo sabía. En ese momento yo le decía a ella, por favor, déjeme hablar con ella. Yo le puedo decir que diga la verdad, ella no es mala, pensaba yo, ¿no? Sí, me conoce. Me conoce y ella va a decir la verdad. Y me dijo, no, no, no la puedo traer. Y ni puedes hablar con ella y no le puedes decir a nadie que yo te dije. Entonces, bueno, ya pasó, para ese momento ya eran, no sé, como en la noche, porque te quitan relojes, te quitan tus pertenencias, te quitan todo, ¿no? ¿Tenías Ya, abogado? perdón, ¿Abogado no, tenías? todavía no, yo no sabía nada, ¿no? Eh, Más tarde, ya no sé, habían pasado muchas horas, ya me habían pegado, ya me habían hecho muchas cosas. Entra uno de los chicos que iba conmigo y me lleva un refresco, una torta y me quería avisar que mi mamá estaba allá afuera, que ya habían llegado los abogados, que estaba toda mi familia, que no me preocupara, que todo eso se iba a arreglar. Entonces yo le platico, ¿sabes qué? Es Mirella. Mirella es eso. Lo que me dijo la policía, mujer, se lo dije a él. Me dijo, ¿cómo crees? Le dije, sí, es ella. Le dije, dile a mi mamá, avísale, no sé de qué me estén acusando, pero yo creo que es de otro o de que la quise, no sé, pero que es algo grave, ¿no? Yo no tenía una idea. Me deja la comida y cuando va a salir, alguien le dice que pase por otro lado porque tiene que hacerles unas preguntas. Me meten otra vez a las galeras y ya entonces ahí, alrededor de unas 5 o 6 horas, empiezo a escuchar cómo todo ese tiempo estuvieron torturando a este chico. Y se oía cómo le pegaban, y se oía cómo lloraba, y se oía cómo decía que no era cierto y que era mentira y que, o sea, tantas cosas que lo recuerdo y todavía se me hace un hueco en el estómago. Tu amigo, el que te acompañó, el Sí, que manejó. así es. Bueno, ya más tarde veo cómo pasa súper golpeado con otros dos policías a las galeras. Como que ahí nos tenían separadas con hombres y mujeres y yo estaba en la primera donde había mujeres, pero yo era la única mujer y atrás se oían así como más hombres, ¿no? Más tarde llegó una chica que me impactó
porque iba súper drogada, decía que era prostituta, ¿no? Y pues yo le tenía miedo. Y me decía, dame de comer. Y pues yo le di mi comida porque yo nunca había probado ni bocado porque no tenía hambre. Y le di mi comida y me dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Solo si sabes rezar, reza. Le dije, bueno, gracias. No me hizo nada, pero el hecho de cuando ella me contó que venía de una situación de calle y que tenía hambre porque llevaba 3 días sin comer por estarse dormindo, me impactó y le tuve miedo. Pero aún así, la verdad es que no me hizo nada, ¿no? No pensé que a partir de ahí yo empezaría a convivir con personas de ese estilo, más o menos. Bueno, al otro día, ya nadie de mi familia quería pasar a verme porque pues tenían miedo. Solo uno de mis tíos, uno de los más jóvenes, entró a verme y recuerdo claramente que me dijo, hola, ¿cómo estás, flaca? Vas a estar bien, todo va a estar bien. Mira, me dio un cambio de ropa, beige, y me dijo, lo más probable es que te trasladen al reclusorio norte en lo que se arregla todo. Y me acuerdo que lo abracé muy fuerte y le dije, no, pero ¿por qué? No, no, no me dejes que me lleven. Y me dijo, no, pero de ahí te vas a ir, todo va a estar bien. Necesitamos sacarte de aquí para que podamos meter un abogado. Aquí no nos han dejado. Ya declaraste. Y yo le dije, no. Y me dijo, bueno, si te dicen que declares, no declares nada, porque como te están violentando, te van a hacer que tú hagas alguna declaración, no declares nada. Y le dije que sí, ¿no? Me puse la ropa beige, se llevó la ropa que yo tenía de color. Y bueno, pues sí, efectivamente, como a las 2 horas me dicen que me trasladan al reclusorio norte. Cuando tuvimos la pre-entrevista, me dijiste que tú todavía en ese momento pensabas que iba a ser como en las películas. Así es. Sí, yo me imaginaba, bueno, la cárcel así como de que te ponen a barrer con un cepillito de rodillas, como que, em, no sé, llegas y te pegan, no sé, las novelas, las Y que se iba a películas. aclarar. Ajá, pero lo más importante que yo decía es que iba a ser como, no sé, como una buena justicia, que iban a buscar huellas digitales, que iban a ver mi tamaño y su tamaño de esa chica, la masa corporal, que iban a ver todos los últimos detalles y que yo iba a salir libre, porque por supuesto yo no había hecho nada, ¿no? Y yo decía, no, yo estoy en manos de la justicia y ellos van a hacer todo. ¿Cómo se construye que las cifras? ¿Con qué pruebas? Además del dicho directo de ella. Bueno, mira, sucede que antes el sistema penal acusatorio era muy diferente a lo que hoy es, muy diferente. Tú podías llegar a una delegación y decir, él o ella me acaba de secuestrar, me acaba de robar. Y no tenían que comprobar el delito. Nada más era su dicho contra el tuyo. Y mientras esto sucedía, tú ya estabas presa. Después se investigaba, qué fue lo que me pasó a mí. Eh, yo llegué en el año 2004 al reclusorio norte, cuando en la Ciudad de México todavía existían cárceles mixtas. ¿Qué es eso? Bueno, que en un mismo terreno, dividido obviamente, de un lado están las mujeres y del otro lado están los hombres. Em, Nosotros nos dividían los juzgados y cuando yo llego al reclusorio norte, al otro día llega mi abogado, se presenta, me dice, soy tu abogado, tu familia me contactó. Este, yo le pregunto por qué delito vengo, pues ni siquiera me han dicho. Y me dijo, vienes por robo, por violación, por tentativa de homicidio, por portación de arma de fuego y por secuestro agravado. Yo dije, ¿qué? No lo podía creer. Creo que todos los delitos juntos estaban ahí. Eh,
Yo le decía a mi abogado que pidiera al juez que hiciera una indagación en mi casa o un cateo, porque yo no contaba con nada, ¿no? Este, no sé, yo trataba de hacer las cosas lo más transparente posibles para que rápido me dieran mi libertad. Cuando el abogado me dijo que el proceso que me iban a dar era un proceso ordinario que tardaba de 3 a 8 meses, máximo un año, yo sentía que me iba a morir ahí, que no iba a pasar ni siquiera un mes ahí. Una señora, me acuerdo bien claro, que me dijo, ni te mueres, ni te matas, ni nada te pasa. Yo decía, ¿cómo? ¿Cuántos años lleva aquí, señora? 3. Dije, no, 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 porque no tienen familia, tal vez, porque no las defendieron, tal vez, este, no concebía yo. Em, Presenté todas las pruebas que pude, todas. Todo lo que hice el día que supuestamente esta chica dice que yo le hice daño, todo. Boletos del cine, cámaras del cine, había ido al dentista, amenazaron a mi dentista. Bueno, un montón de cosas. Al final del día permití que se hiciera un cateo en mi casa porque te tienen que pedir autorización. Lo permití, fueron mis abogados, hicimos una reconstrucción de hechos, la cual nada sirvió, nada. Y en 8 meses tuve una sentencia. ¿Cuántos años? 18 años, 6 meses, 15 días. La menor de las sentencias, bueno, la mínima en ese entonces era 15 años. Pero yo recuerdo muy bien que en la tele pasaban muchas noticias de lo que había en el exterior. Es la única forma de que te enteras, porque tu familia siempre te dice que todo está bien, que todo va a salir bien, que así, ¿no? Nadie te dice la verdad, porque no te quieren preocupar más. Pero yo veía las noticias y se hizo una marcha del silencio, con todas las personas vestidas de blanco en el Zócalo o hacia el Zócalo, no recuerdo bien. Bueno, esa famosa marcha del silencio había abierto los oídos de los juzgados del gobierno, donde estaban pidiendo sentencias mayores para delitos de alto impacto y en específico el secuestro. Yo no contaba con esa situación porque yo sentía y creía con toda seguridad que iba a salir libre, puesto que yo no le hice daño a nadie, ¿no? No se a nadie. En mis pruebas yo les decía, yo no subtraje a alguien y me la llevé a otro lado, yo no pedí un rescate por nadie, yo no torturé, yo no mutilé a nadie. Y a todos me dijeron que sí, que sí, que sí, que nadie había dicho lo contrario, pero me sentenciaron. Tu sentencia te la dan entonces en el año 2005. Así es. Pero para eso pasa algo bien importante y no quiero dejar de decirlo, no quiero pasarlo por alto. Antes de que me sentenciaran, cuando yo llevaba solo 3 días en el reclusorio norte, me llega mi boleta de libertad absolutoria por falta de elementos para procesar. Bueno, yo brincaba en un pie, ¿no? Y era la más feliz y le daba gracias a Dios, aunque no conocía a Dios como tal, le daba gracias a Dios de que todo se había arreglado. Aclarado. Ajá. Y me dan mi libertad, salgo, paso todos los filtros del reclusorio norte, veo a mi familia como a unos, no sé qué te gusta, 30, 40 metros. Cuando yo ya voy a llegar con ellos, porque estaba mi mamá, mi familia, con mi hijo, yo iba a llegar con ellos, volteo y veo que también sale mi causa, el hombre con el que yo iba. Y en cuanto voy a tomar a mi mamá de la mano para agarrar a mi hijo, me detienen. Y me detiene un judicial con otra orden de aprehensión, con otro nuevo, ¿cómo se llama? Auto de formal prisión. Me suben a la patrulla, me dan toda ¿Por la qué vuelta. delito? Porque me quitaron todos los delitos y ya nada más me acusaban de secuestro agravado. ¿Por qué grabado? Porque se supone que se había cometido en pandilla. Ella decía que éramos 3 personas más. Bueno, y también era agravado porque tenía ella eh,
no sé cómo se llaman, bueno, disparos de fuego en la cara. Entonces, de un arma de fuego, pues. Y eso fue el agravante. Bueno, me suben, me dan la vuelta y me vuelven a ingresar. Al otro día fue mi abogado y yo le decía, oye, ¿qué pasó? No, pues es que nos cambiaron el auto. Y bueno, yo empezaba a notar que el abogado no estaba haciendo absolutamente nada. Y yo como era muy ignorante en cuestiones de términos técnicos, jurídicos, en cuestión de mis derechos, de mis garantías individuales, en cuestión de la Constitución Política de 1917, que es la que nos rige, en todas esas cuestiones, pues solo le decía, sí, solo defiéndame. Ni siquiera tenía una idea de qué abogado podía ser bueno para defenderme. No tenía idea de nada, solo de que quería salir. Bueno, todo eso pasó durante la sentencia. Te digo, no hubo una prueba que me validaran. Nada. Llega mi sentencia, a la cual obviamente hice una apelación porque yo no quería tener esa sentencia. Mi familia logra, con apoyo de alguien más, cambiarme de abogados. Esos abogados fueron a hablar conmigo. Y esos abogados fueron muy claros conmigo. Me dijeron que mi apelación iba a llegar mal. Y dije, ¿por qué? Me explicaron que la apelación era el no aceptar la sentencia que me habían dado. Pero eso no quería decir que porque no la aceptara yo, el juez la iba a desechar. Que era una moneda al aire donde podían confirmarme la sentencia, bajarme la sentencia o darme mi libertad. Y bueno, pues yo decidí que no perdía nada, ¿no? Que al final del día el no ya lo tenía y bueno, acepté la apelación. Ganar Sí, menos sí, sí, años. menos años, mi libertad, no sé. Em, Cuando llega mi apelación, mm, ya había todo un caos afuera, todo un caos, un circo mediático le llamo yo, con otras personas acusadas de secuestro. Bueno, llegaban al por mayor personas acusadas de secuestro, ¿no? Es también la época del caso Wallace. Exactamente. Y justo es a donde yo quiero ir. Em, Llega mi apelación y mi apelación llega con un aumento de sentencia. Me aumentaron la sentencia a 27 años, 6 meses, 15 días. Y los abogados que en ese entonces tenía me dijeron que, pues que me lo habían advertido, porque mi familia se había acercado a hablar con la chica que me acusaba, pidiéndole que me dejara, pues salir, que quitara la denuncia en mi contra o que me otorgara el perdón. Pues es que toda mi familia junto conmigo nunca habíamos tenido un problema legal y no conocíamos cómo se podía manejar, ¿no? Eh, Incluso le ofrecieron dinero a la familia, la cual ya lo estaba como pensando, como meditando. Lo que no contábamos es que la señora Isabel de Wallace y dos personas más que trabajaban en el gobierno, la verdad es que me dijeron sus nombres, pero no los recuerdo, ya tiene muchos años. Y se acercaron a estas personas que me acusaban y los ayudaron justo a encuadrarme bien el delito, a hacer como las pruebas adecuadas, mil y un cosas, y por eso me habían subido la sentencia. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué si yo ni conocía a esa señora? Yo no le había hecho nada, pero me parece que habían hecho como una asociación, una sociedad, no sé, este, algo que se llamaba alto al secuestro o paro al secuestro, Alto el secuestro. algo así, ajá. Y eran ellos los que justamente buscaban casos de secuestro
para ayudarlos a como a meter más o refundir a las víctimas, pero solo por estadísticas, porque los abogados que yo ya tenía en ese momento me dijeron, esta señora viene con todo, está tremenda, este, quiere como que llegar a un lugar de poder donde diga que las estadísticas de secuestro han aumentado y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y ella qué? Yo ni la conozco, yo no sé ni qué, pero bueno, yo era parte de sus estadísticas, por supuesto. Así como yo, me imagino que otras muchas, ¿no? Bueno, Ellos, según tus abogados, le ofrecieron entonces dinero a la familia de Mireya para que no convinieran con ustedes y para que no se retractara. así es, así es. ¿Volviste a saber algo de ella? No, nunca, nunca volví a saber nada de ella. Y me daba miedo saber de ella, porque aparte, yo recuerdo que un día que fui al juzgado, este, mi abogado nos dijo por la rejilla de prácticas que la situación se estaba poniendo más difícil, ya cuando nos habían dado la apelación, y que si nosotros le habíamos hecho algo, porque ya hasta nuestros abogados dudaban de nosotros, si nosotros le habíamos hecho algo, que mejor ni le mandáramos a hacer nada, porque si un cabello se le caía a esa chica, iban a decir que nosotros se lo mandamos a hacer. Me acuerdo que en ese momento, cuando ya teníamos la apelación y estas chicas ya tenían a un montón de abogados asesorándolas y todo, yo tengo un tatuaje en la cadera. Este, Me querían relacionar con un grupo de secuestradores del Estado de México que tenían un tatuaje. No sé qué tatuaje, pero por el que yo traía me querían relacionar con ellos. Que era la época de las bandas, Ajá. ¿no? Si no era por el signo zodiacal, era Ajá, por... justo. Entonces, como a mí me habían dicho que mi secuestro era agravado porque era después de más personas, de más de 3 personas, y en ese momento solo estábamos detenidos un chico y yo, pues ellos tenían todavía la idea de que existían más miembros de la banda, según, y pues yo ya tenía miedo, o sea, yo ya tenía miedo de que em, me aumentaran la pena, ¿no? Tal vez ahora por delincuencia organizada, o no sé. Yo todos los días me acuerdo que rezaba, en ese entonces le pedía a Dios pues que no me metieran más años, que no fuera a llegar alguien que em, aumentara la gravedad de mi caso. Fíjate, yo ya no le pedía a Dios que me dejara ir. Yo ya le pedía a Dios que ya no pasara nada más malo, ¿no? Mi fe, mi esperanza se fue muriendo. Ya ahora pedía que no pasaran cosas más malas, lejos de pedir mi libertad. ¿Nunca tuviste un careo con ella? ¿Lo No, pediste? sí lo pedimos, pero nos dijeron que no, que ella tenía el derecho de negarse al careo. Ujú. Y nunca pudimos. Y llegas entonces a inaugurar Santa Marta Catitla, Así en es, donde pasas 17 años. así es. Te repito, quitan todas las cárceles mixtas de la Ciudad de México, Oriente, Norte, y nos hacen una cárcel para puras mujeres al oriente de la ciudad, que está en Iztapalapa, me parece, en Ermita, que es Santa Marta Mujeres. Y bueno, pues ahí fue otro shock, porque eran traslados grandes, donde te subían a un móvil con perros, donde no te dejaban agarrar tus cosas, donde pues, te llevaban igual sometida, donde oías que iban los helicópteros. Bueno, algo tremendo. Llegamos a Santa Marta, este, y pues la llegamos a inaugurar porque en realidad estaba vacía, estaba nueva. Llegamos a quitar como los plásticos de las planchas, a lavar porque era todo un nido de palomas, ¿no? Este, y a vivir lo que faltara del proceso. En ese entonces yo estaba esperando la apelación me llegó ahí en Santa Marta. Yo ya llevaba para ese entonces presa en total aproximadamente un año y medio.
y llega mi apelación y me trasladan a población. Cuando yo llego, Poblaciones ya todas todas juntas, juntas. sí. Mientras todavía no me sentenciaban, yo estaba en el dormitorio B, vestida de beige, como muy protegida, ¿no? Se suponía que esa cárcel se iba a hacer como para meternos por segmentos de, Peligrosidad. de peligrosidad, de delitos, ¿no? Separación de delitos para que no estuviéramos todas juntas y así. No es cierto, eso pasó solo al principio, porque cuando me cambian a población, me cambian a otro dormitorio, así como de, órale, ya no, ya aquí ya no eres de aquí. Y bueno, ya había transcurrido un año y medio de mi prisión cuando llega la chica que me dijo quién me había robado. Al año y medio llegó, ¿Y a ella por qué la detuvieron? pues porque ella justamente pues cuadró su detención. Mm. Ella estaba fuera, le dieron mucho poder. Esta señora la ayudó, le dio mucho poder. Esta señora Wallace, Isabel Miranda ajá, la ayudó mucho. al apoyar a las víctimas les dijo qué manera. Supuestamente las apoyaba, pero ella lo único que quería era aumentar la cifra de secuestro. Y bueno, pues como la otra persona con la que yo había ido a buscarla era ella, le ayudó a contactarla Y también para adentro. y bueno, dieron como todas sus referencias y hubo un día en donde estuve en el lugar y con las personas que ella dijo y la arrestaron y la llevaron a Santa Marta. Obviamente yo me entero, voy a buscarla y pues yo la abrazaba con mucha ternura porque ella estaba como yo al principio. Y me decía, diles que yo no fui, diles que yo no le hice nada, diles. ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía, no sé, como 24, 25 También, años, también jovencita. joven. Diles, por favor, y yo solo la abrazaba y lloraba con ella porque yo ya había recorrido ese camino, ¿no? Donde ¿No te creen? no te creen, donde aunque se lo digas a todas las personas, no te creen. Y solo la abrazaba y le decía que todo iba a estar bien. Em, Afortunadamente ella tuvo a toda su familia para apoyarla, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, o sea, y qué padre. Al poco tiempo, a los 2 años de que yo estuve presa, yo perdí a mi mamá. Mi mamá falleció y bueno, pues no me pude despedir de ella ni de todos los demás miembros de mi familia. No pude ver nacer a mi familia, no, nada. ¿Y tu hijo? ¿Qué Mi edad hijo, tenía? cuando yo llegué a prisión, se quedó con mi mamá. Cuando mi mamá fallece, estuvo con una tía, con otro tío, con todo el mundo, ¿no? Hasta que, bueno, llegó a unas mejores manos. Y bueno, este es el comienzo de una hermosa historia de amor. Antes de esa historia, que yo sigo un poquitito y que sí vale mucho la pena que la escuchen, porque creo que puede ser esperanzadora. También me gustaría que platicaras por qué no pudiste tener acceso a ningún beneficio. Generalmente las personas privadas de su libertad, aún siendo responsables, tienen derecho a aspirar a una reducción de su condena por buena conducta, por estudiar, por diferentes situaciones. Tú, después de las apelaciones, al final consigues que la sentencia se quede en 18 años, 6 meses, 15 días. Pero eso fue hasta lo último. Mira, Sí, después de pelear, me te imagino. explico. En mi sentencia, cuando me leen mi apelación y se da la sentencia de la apelación, me explican que mi delito era un delito que ya ahora en ese momento era considerado de alto impacto, que tenía 9 candados. ¿Qué son estos candados? Bueno, son prohibiciones. ¿Y de dónde venían esas prohibiciones? Bueno, pues de todo lo mediático, de todos los movimientos que se estaban haciendo fuera, donde el secuestro se estaba grabando, donde se supone el secuestro crecía y crecía y crecía. Y bueno, obviamente a la sociedad le causaba un alto impacto.
y por eso había muchas, eh, ¿Detenciones? muchas detenciones erróneas, porque hasta eso me acuerdo, que cuando a mí me detienen yo le decía a la señorita que fue muy linda conmigo, ¿no? Dígale que me deje ir, por favor, y no sé qué. Y ella me dijo, no, ya no te puedes ir, ya les dieron el cheque a mis compañeros. Y yo, ¿a cuáles compañeros? A los que te detuvieron. Y yo, ¿pero por qué les pagan? ¿O por qué les pagaron por mí? Y ya ella me explicó que no, que ya en ese momento, por delitos graves, que era homicidio, en ese entonces todavía era daños contra la salud, drogas, y se les estaban dando un bono a los judiciales como económico para incentivarlos a hacer mejor su trabajo, según esto, ¿no? A detener a más personas. Sí. Entonces, bueno, yo no lo entendía, pero pasó mucho tiempo después, cuando llegó mi causa, y obviamente lo empecé a entender aún mejor, porque bueno, ya estaban deteniendo a quien fuera, a quien tuviera algo que ver, a quien hubiera estado viendo, a quien hubiera estado parado en la esquina, ya estaban deteniendo a todo el mundo, ¿no? En ese entonces, pues yo preguntaba qué era un candado. Los candados son prohibiciones. En mi caso tenía 9 candados, prohibiciones, donde decían que por esto no, pues que por aquello no. Y entonces el principal era que porque era un delito de alto impacto. Por supuesto que promoví muchas veces los juzgados orales para pedir un beneficio. Por supuesto, yo no me cansaba. Desde que yo llegué, trabajé, estudié. De hecho, tenía 2 trabajos, uno de limpieza y otro de estafeta, ¿no? Y después tuve otro tercero que era donde daba clases, ¿no? Y ¿Qué es ser después, estafeta? ajá. Cuéntanos. ¿Qué es ser estafeta? Ser estafeta es trabajar para una área específica de gobierno y trabajas para ellos. Es decir, si tú trabajas en jurídico y tú eres estafeta de ahí, te dan una lista y te dicen, tráeme a estas personas. Tú vas a población o a ingreso, a donde estén, en centro escolar, en visita, en donde sea, tú las tienes que encontrar y llevarlas. Trabajas en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y ya te cuenta como un día trabajado, ¿no? No tienes un sueldo, por supuesto, pero ante el juez o ante el sistema penitenciario tú ya tenías tu palomita, ¿no? Claro, buena conducta. Ajá. Obviamente no solo tuve ese, tuve más, tuve el de limpieza, que es limpiar un espacio de cierto lugar que te asignan. Tuve de ser maestra de primaria y secundaria, tuve de ser maestra de cerámica, este, tuve de entrega de comida, ¿no? De la cocina de ahí, que le llaman el rancho, bueno, para toda la población. Este, tuve mil y un cosas porque yo pensaba ingenuamente que mientras más actividades tuviera, más pronto me iban a decir, señora, se puede ir, alcanzó un beneficio, pero no. Cada que iba y tramitaba mi proceso de juicio oral para un beneficio me lo negaban, porque me decían, sí, muy bien, muy padre, tienes muchas constancias, trabajas, haces todo, pero no, Porque su delito. es de alto impacto para la sociedad. No porque un tratado del 2006, del 2007 dice que, y nada, o sea, todo me lo negaban, ¿no? Y así fue. Me quedé con una sentencia de 27 años, 6 meses, 15 días. eh, en mi estancia y conocidas mías empezaron a hablar mucho de que iban a meter la universidad ahí a Santa Marta, la UACM. Y yo, ay, qué padre, ¿no? ¿Qué año? ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿En qué año? Y más o menos, no sé, quiero pensar que como por el 2010, 9, no sé, no tengo idea. En ese entonces, pues yo me embaracé, tuve a mis bebés. Fue una situación muy difícil porque tuve negligencia médica, bueno, muchísimas cosas.
¿Cómo se encuentra el amor estando privada de tu libertad? El amor se encuentra de muchas formas. Yo vi por lo que viví dentro, em, veía que mis compañeras lo encontraban por cartas a otros reclusorios, em, lo encontraban con otras compañeras presas, em, empezaban a tener como esta unión, comunicación, convivencia y se hacían novias, ¿no? Había quienes se casaban. Este, yo en realidad lo reencontré, porque yo ya conocí a mi novio. Mi novio fue mi primer novio. Y él cuando se entera que yo estoy presa, eh, pues me va a ver. Él me empezó a ir a ver desde el reclusorio norte. Bueno, pues retomamos nuestra relación y le cuento un día que nos iban a trasladar a Santa Marta y yo pensé que me iba a decir es que está muy lejos, es que no puedo, no sé, ¿no? Y me dijo, no importa, yo voy a estar contigo hasta el día que esto se acabe. Y yo dije, ay, si está enamorado, no creo, ¿no? Pues sí, me trasladan a Santa Marta, él empieza a ir conmigo, acompañaba a mi mamá a las audiencias, a todo, ¿no? Ahí andaba mi novio. Un día, cuando mi mamá todavía estaba viva, me pide que me case con él y me lleva mi anillo de compromiso. Y yo me sentí muy contenta porque él había sido mi primer amor, mi primer novio y yo le dije que sí, pero yo no esperaba casarme allá adentro. Yo dije, obvio, voy a salir y a lo mejor afuera nos casamos y todo eso, ¿verdad? Que no pasó. Em, ¿Ya estaba sentenciada cuando ya, te dio tu anillo? tenía 27 años, 6 meses de sentencia. Em, él me prometió que iba a estar conmigo hasta el último día, me lo cumplió y quiero decirles que él estuvo conmigo en todos los procesos, sentencia, apelación, la muerte de mi mamá. Nosotros nos casamos allá adentro. Em, él todos los días de visita que él podía, me iba a visitar, pero sin faltarme los fines de semana, él estaba conmigo. Me llevaba, a partir de que murió mi mamá, se empezó a hacer cargo de mí. Me llevaba despensa, comida, ropa, todo lo que yo necesitaba para vivir ahí. Nos casamos, nos dieron la íntima. Este, mi mamá muere. Él se hace cargo de mi hijo y se lo lleva a vivir con él. Em, lo educó, le dio estudios, me lo llevaba de visita. eh, Nos embarazamos. Este, tuvimos unos gemelitos hermosos. Em, Sufrimos mucho en el embarazo, en la atención médica. Sufrimos mucho por esa situación porque tuve mucha negligencia médica. Este, bueno, muchas situaciones difíciles para mí y para mis bebés, ¿no? Porque estuvieron al borde de la muerte. Este, ¿Dónde nacen? me llevaron un mes antes, o sea, a los 8 meses, me internaron en la torre médica de Tepepan, ahí. Y después, como el embarazo era gemelar y nunca estaba todo el equipo completo para hacerme la cesárea, o faltaba el anestesista, o faltaba la ginecóloga, nunca estuvo el equipo completo. Me trasladaron al Hospital Nacional de Perinatología, donde nacen mis bebés, donde se ponen muy graves, les da un paro cardíaco y de ahí me trasladan a mí a un hospital que no sé dónde está, que se llama Enrique Cabrera. Y de ahí, bueno, solo me dieron de alta a mí. Bueno, yo me di de alta voluntaria porque pues mi esposo no podía con todo, ¿sabes? Verme a mí, ver a los bebés. Entonces, yo me voy a Santa Marta. Mi esposo se hace cargo de las visitas de los bebés. ¿Cuánto tiempo se quedaron internados? 25 días.
Bueno, No quiero imaginar cómo eran eso fue esos muy días. feo. Fue una situación muy tremenda porque aparte de todo, esperar por tanto tiempo a tus bebés y regresar al lugar que menos quieres estar, que es la prisión, y con los brazos vacíos es horrible. Y sabiendo además que ellos Están mal, están no delicados. están enfermos, les había dado un paro cardiorrespiratorio, nos decían que podían tener un retraso eh, mental tal vez, porque les había tardado mucho en llegar el oxígeno a su cabecita. Bueno, la que estuvo mal, pero muy mal, pero gracias a Dios pudo pasar con todo eso, fue mi hija, porque es niño y niña, y gracias a Dios hoy tienen 17 años. Mm, para todo esto, yo, como dicen, de oídas había oído de un Dios, pero no lo conocía, hasta que tuve que estar verdaderamente en el fondo, no solo de la cárcel, en las entrañas de la cárcel, sino en el fondo de un dolor de pensar que mis bebés habían muerto, de pensar que mi mamá había muerto, de pensar que yo era una carga para los demás, para mi esposo, para mis hermanos, porque tengo dos hermanos menores, eh, que toda mi familia se había olvidado de mí, ¿no? Pues ya sabes, primos, tíos, ¿no? Se habían olvidado de ti, este, y empiezas un poco a hacerte rebelde, claro, empiezas un poco a ya no dejarte, ¿no? De por sí, desde el día uno que tú ingresas a la cárcel, estás como a la defensiva, ¿no? Porque, ¿sabes? Duermes con homicidas, prostitutas, secuestradoras, vendedoras, y te da miedo. Y te da miedo siquiera ofenderlas, ¿no? Te da miedo decirles, yo no soy así porque van a actuar, agresivamente. Entonces, como que tú te pones un caparazón para no demostrarles que eres débil y para no demostrarles que tienes miedo, ¿no? Yo creo que a eso le puedo llamar yo, que te formas una falsa identidad. Pero esa identidad falsa está a la expectativa, está al pendiente de alguna agresión. Porque, ¿sabes? Eh, allá adentro me hicieron una y mil cosas, pero por mi inocencia, porque decía, ay, es que no lo pensé, ay, es que no creí, ¿sabes? Entonces ya había un momento en que ya no le creía yo a nadie y que ya yo estaba a la expectativa, a la defensiva, ¿no? Este, llegó el momento en que tuve que sacar a mi bebé, lo saco, yo pude tenerlos hasta los 5 años, 8 meses, 6 años. Yo no quise, lo platiqué con mi esposo y decidimos mejor eh, antes de los 3 años que fueran para con él en la casa, porque no iban a oler, ver o escuchar cosas que no tenían que hacer. Y aunque me dolió en el alma, eh, tomé esa decisión por amor a mis bebés. Entonces estuvieron 3 años Sí, un contigo. poquito menos de 3 años. ¿Cómo es vivir con unos gemelos en reclusión? Dificilísimo, dificilísimo porque la atención se las das tú sola, porque a mí me ayudaron muchas personas, muchas. Pero esas personas eran amigas recluidas, amigas más grandes que yo, que me ayudaban a cuidar al bebé, a la bebé, que me acercaban, ¿no? No sé, papaya para que no te extriñas, un té para que no te duela, un atole de tal para que salga leche, cosas así, ¿no? Las autoridades, buenas, digámoslo, de buen trato, pero no de acciones, ¿no? Porque no te dejan meter esto, porque no te dejan meter aquello, porque por mil y un cosas, ¿no? Pero hay algo en particular que yo quiero hacer mención. Yo saqué primero a mi hijo. Yo ya tenía a mi niña cuando empezaron los traslados federales a las Islas Marías, a no sé dónde. Y decían que todas las
secuestro y homicidio y daños, nos íbamos a ir. Pero había algo que no sabíamos hasta que con el paso de los días que hacían los traslados lo descubrimos, que no trasladaban a las personas que estaban embarazadas o que tenían a los bebés, ¿no? Entonces yo me acuerdo de algo que me impactó mucho, pero verdaderamente mucho. Yo a mi hija casi no la sacaba porque pues era mi compañerita, ¿no? Y yo cuidaba de ella y yo creía que ella de mí, ¿no? Yo recuerdo cuando una compañera sacó a su hija para las vacunas, pero esa persona la sacó y el mismo día la iba a ingresar. ¿Por qué? Porque, te repito, a veces la familia de afuera no tiene el tiempo para cuidar de nosotros y pues menos ahora nuestros hijos, ¿no? Pero también existe esta parte de que nos hacen el favor de cuidarlos, ¿no? Entonces a lo mejor nada más podían llevarlo y traerlo. Pero esa chica iba por registro. Y ese mismo día hizo la hoja de egreso y de ingreso. Sacó a su bebé y cuando ya la iban a ingresar, ella ya estaba en jurídico para trasladarla. Y fue una situación tremenda porque su mamá estaba con la bebé y le decían, es que ya llegó la bebé, no, es que ya no, señora, llévese a la niña porque ella ya va a ser trasladada. Eso fue un impacto muy fuerte, porque te repito, no tenemos acceso a las leyes, mucho menos a las nuevas reformas, ¿no? Que se venían dando los cambios, ¿no? Entonces, menos a eso. Todo eso lo fuimos descubriendo poco a poco. Conforme iban presentándose los casos. Así es. Cuéntanos de el título de Embajador de la Libertad. Ay, no, eso es algo bien hermoso. Bueno, mira, mi esposo, ya mi novio, nos casamos, tenemos a los bebés, todo. Fue un tema eh, complicado, pero creo que Dios me puso al hombre indicado. Si yo hubiera tenido que escoger, yo creo que me vuelvo a equivocar. Él me puso a mi esposo. Nos casamos, a partir de que nos casamos, él estuvo conmigo todo el tiempo, en las visitas, en el COVID, que fue algo también impresionante. Yo me contagié 2 veces, él estuvo ahí conmigo, depositándome medicamento, depositándome comida, haciendo todo lo posible para vernos. Levantándome el ánimo, porque igual yo me sentía ya muy mal, ya a veces le decía que se fuera, que ya no fuera a verme, que ya yo era una carga para él, para mis hijos, que los cuidara, que yo ya estaba mal. Y bueno, me trasladan a Tepepan. En Tepepan igual, él era el primero que llegaba a la visita, el último en irse, el que llegaba con sus bolsas del súper, el que llevaba con sus hijos a verme. Bueno, Con tus muchas 3 hijos. cosas. Mis hijos, sí. Tengo un hijo mayor de 25 años. Am, y un día me dice, ya me faltaba poco para salir. Ya me habían notificado que me habían bajado la sentencia a 18 años, 6 meses, 15 días. Bueno, yo estaba feliz, ¿no? Y habíamos oído de unos traslados al federal, de ahí de Tepepan, y me dice mi esposo en forma de burla, si te trasladan a Morelos, no, lo siento, ahí nos vemos hasta que salgas, al fin que ya falta poco. Y nos reímos a carcajadas. Ese fue un domingo y justo ese domingo me trasladan en la madrugada a Morelos, 16. Em, Creo que de todas las prisiones, por nueva que fuera la experiencia, el impacto, esa fue el traslado más impactante que yo tuve. Porque, bueno, te trasladan en un carro blindado y con un montón de seguridad y, bueno, te hacen un montón de de cosas desconocidas, ¿no? Que además, para quien nos escucha, de estar en 3 prisiones, locales de la Ciudad de México, el Reclusorio Norte, Santa Marta Catitla, Tepepan, este último traslado al que te refieres,
es a la única prisión federal para mujeres que existe, que además está bajo un esquema de privatización. Así es. Entonces es muy impresionante las instalaciones por sí Horrible, mismas. desde que llegas. Llegas en un vehículo blindado, donde las que tú crees tus autoridades máximas, porque por lo general van jefas de grupo o comandantes, las hacen nada, así de a un lado, ¿no? Pues imagínate a ti, ¿no? Desde que te quitan toda la ropa, porque yo me acuerdo que yo llegué en tiempo de COVID, me dijeron que esa ropa se iba a ir a la basura, pero también la interior. Te hacen revisión de cavidades, te dan un número que te tienes que acordar de él todo el tiempo, ¿no? Pero que al principio no sabes si es la hora, si es tu estancia, qué es. Nada más te dicen, acuérdate de ese número. Yo me acuerdo claramente del mío, el mío era 2315. Y yo dije, ¿pero qué es la hora o qué, no? Bueno, este, fui trasladada con otras 4 chicas más. Este, llegamos a un pabellón de máxima seguridad. em, Estuvimos ahí alrededor de un mes. No sabíamos si era de día o de noche porque todo el tiempo había estas luces blancas que no sabes. Este, Nos sentábamos a la mesa a llorar de hambre porque nos daban bien poquitito de comer, ¿no? Porque te dicen van a haber 5 listas al día y esas 5 listas es a las tales horas, tales horas, tales horas, pero nadie tiene un reloj, no hay un reloj de pared, no hay nada. Entonces tú solita tienes que estar como, este, midiendo los tiempos o calculando los tiempos. Tu libertad la obtienes entonces de este lugar. ¿Y Sí. cómo es recuperar, para irnos acercando hacia el cierre de esta plática? Cuéntanos, ¿cómo es recuperar tu libertad después de 17 años, 6 meses? ¿Cuántos días? 18 años, 6 meses, Dieci- 15 días. 18 años, 6 meses, 15 días por un delito que no cometiste, 4 prisiones, 3 hijos, ya uno adolescente, otros, no, todos adolescentes. No, adolescente y un adulto. Y exacto. ¿Y cómo es recuperar tu libertad después de todo ese tiempo privada de... No te la crees, no te la crees, sientes que el día de tu libertad, bueno, para empezar, 3 meses antes de mi libertad, yo ya no dormía, ¿no? El cabello se me empezó a caer, así como en forma de círculos en mi cabeza, porque no dormía, no, o sea, sí comía porque te mueres de hambre, ¿no? Bajé muchísimo de peso, se me caía el cabello, no dormía y cuando dormía solo tenía como sueños recurrentes que me inquietaban. Veía los amaneceres más hermosos que tú no te imaginas, porque veía desde la oscuridad hasta que ya estaba el sol radiante, ¿no? Em, Me acerqué mucho a Dios, le agradecí a Dios, le pedí a Dios que esta vez sí fuera real, porque obviamente en 18 años, 6 meses, em, te prometen tantas veces que te vas a ir y nunca pasa, entonces yo le pedí a Dios, por favor, que esta vez sí me dejen ir. Tenía miedo que algo nuevo me saliera, que una nueva reforma fuera en contra mía. Tenía miedo de muchas cosas, muchas cosas. Y llegó un mes antes mi notificación de libertad para el 8 de julio del 2022. Yo me acuerdo que fue tan fuerte el impacto de estar recibiendo esa notificación que me hinqué en, en el jurídico de ahí de Morelos. Le dije, Señor, gracias, eres grande. Y yo confié en ti. Un mes antes. No, pues Pero la ya. pagaste completita, Sí, sí, pero ya estaba ya cerca, te ya ibas. faltaba nada. Y yo justamente, empecé a hacerme un examen de todo lo que había hecho. Cosas buenas, cosas malas, cosas buenas que parecían malas a veces. Tantos intentos fallidos de liberación, tanto dinero gastado, tantas cosas que perdí, que con mucho trabajo conseguí casas, carros.
pero también una parte buena. Lo que yo vi que todas las chicas habían se habían quedado sin ello, yo lo había hecho. Mira, me tocó ver a muchachas con una familia entera que le iban a ver todas las visitas, con una familia, con un esposo, que al año, 2 años, 3 años las abandonaban, ¿no? A veces con sus bebés, a veces solas, a veces, la única que quedaba, como siempre, era la mamá, los hermanos, los primos, los tíos, todos seguían con su vida y pues hay un gran abandono, más en Morelos, un gran abandono de mujeres justo porque los traen de muchos lados de la república, ¿no? Y los traen a un lugar donde no pueden ser visitadas. Las aíslan. Así es, donde a veces llaman porque tú no haces la llamada, te comunican por un eh, monitoreador de teléfono, no sé cómo se llama, este, te comunican. Y si ya cambiaron el número, pues te perdiste de saber el otro o ya no tienes llamadas o bueno, te dejan incomunicada, ¿no? Para que tú puedas mandar cartas tienes que comprar el timbre, las hojas, las plumas, el sobre todo, ¿no? Y aún así te aseguro que, pues, que ni llegan las cartas. Yo me acuerdo que le mandé unas cartas a mi familia y hasta el día de hoy no han llegado. O sea, em, y yo no. Y yo no, yo salí con una familia formada, con mi esposo que me estaba esperando, con mis hijos que me estaban esperando, eh, con Dios, porque ahora sí conocía de Dios, ahora sí había visto el poder de la mano de Dios, este, salí sana. También tuve muchos problemas porque esta parte de la mujer em, que nadie hablamos se siente rota, porque yo dije, la mitad de mi vida la dejé acá y ya es algo grande y ya es algo mayor y ya tengo 40 años, ya no voy a poder tener otro bebé, vivir una maternidad normal, ya no tengo casa, o sea, ya no tenía casa donde yo llegar. Tuve que llegar a vivir a casa de mi suegra, con mi suegra, ¿no? A invadir el espacio de mis hijos, de mi esposo, de sus rutinas que ya tenían súper organizadas. Pero eso no importaba, yo decía, ya voy a salir. Y sí, así fue, salí, pero sales a enfrentarte con una nueva marginación. Una marginación que, si te soy honesta, yo voy a cumplir 3 años de libertad y no sé hasta cuándo se va a acabar. Empieza por la familia, ¿no? Por el juicio de la familia, por el juicio de los hijos, ¿no? Porque dicen, ay, tú me dejaste. No, yo no te dejé. Pero me dejaste con tal familia. No, no te dejé con ellos. Yo te dejé con tu papá, porque tu papá y yo éramos los responsables. Si alguien más lo ayudó, pues se lo agradezco, pero yo no te regalé, ¿sabes? A la edad que ellos tienen, creo que es muy difícil que empaticen contigo. Ellos también, a ellos les hiciste falta, ellos también tuvieron sus propias luchas y no estuviste ahí, entonces yo creo que como no saben cómo expresarlo, te culpan, Con enojo. sí, te juzgan con enojo. Te critican, ¿no? Me dejaste, ya a esta altura ya no te necesito. Y híjole, yo te digo palabras que duelen porque yo tengo 43 años y ahorita todavía necesito a mi mamá. Pero ellos dicen que ya no, ¿no? Y si vas a tomar una taza de café, ¿por qué tomas tanto café? Ya no estás en la cárcel para que tomes café, ¿no? Ejemplo. O si te duermes, ¿no? Con tus aretes puestos, quítatelos. Ya nadie te los va a robar. Ya quítatelos, ya no estás en la cárcel. O sea, tus usos, tus costumbres son cuestionados, ¿no? Desde que sales a bañarte. ¿Qué se siente bañarse en regadera? Cosas tremendas que tú contestas con tu cara de no pasa nada porque te cohibes de contestar y dices, bien, gracias a Dios, ya qué padre. Pues sí, ahora valóralo. Y tú dices,
Oye, pero ¿por qué me juzgas? Si tú sabes, tú eres mi familia y tú sabes que yo no cometí ningún delito, ¿sabes? Bueno, pues si eso pasa con la familia, con el resto de la sociedad es peor. Oportunidades de trabajo. Ah, Ninguna, ninguna, principalmente por los antecedentes penales. Segunda, en donde no te los pidan, que puede ser como en un comercio propio, no sé, un puesto en un mercado. Tampoco. ¿Por qué? Porque saben de dónde saliste, ¿no? Y te dicen, tú eres la que vienes de la cárcel. Ay, sí que tú saliste, ¿verdad? Sí, mira, déjame ver si puedo, porque, híjole, todos están dados. Como que no confían en ti, como que les vas a quedar a deber, como que también pasa mucho, como que eres la agresiva que acaba de salir de la cárcel y nos vayas a hacer algo. Porque quién sabe a qué gente conociste, quién sabe con qué gente te relacionaste. Y te tienes miedo sin conocerte, ¿no? Cuando no fue ni tu problema o no fue tu culpa haber llegado a la cárcel. No fue tu culpa haber estado tantos años. Y mucho menos elegiste haber convivido con quien conviviste. y fíjate, estimada invitada, que aún y las personas que cometieron algún delito, que no son personas peligrosas, porque creo que Ujú, habría que distinguir muchas cosas, pero sí, aún alguien que cometió un robo por necesidad, por torpeza, por oportunidad, por lo que tú quieras, y que la cárcel tendría que servir para que pague su sanción y para que salga una mejor persona, ¿no? El sistema está construido para que la gente se reinserte, tendría que haber oportunidades para esas personas y sin embargo, tanto el propio sistema de justicia que no las crea como la sociedad que les cierra los espacios, lo que hacemos es pues aislarlos más y así es. orillarlos pues para que sus opciones sean las menos. Si tú, Mira, dice la sociedad que tú entras por robo a la cárcel y sales siendo un secuestrador, porque te juntaste con personas más malas y aprendiste más cosas. Hoy que estoy del otro lado te puedo decir que no es cierto. Sí, puedes convivir con las personas más malas o por el delito más malo que vaya y no necesariamente te tienes que convertir a ellos. No. Eh, Muchas de esas personas también por delitos graves están siendo acusadas injustamente, también no tuvieron cómo defenderse, también eran ignorantes de las leyes o como tú dices, ¿no? También lo cometieron por defensa, por necesidad, por mil y una cosa, ¿no? Pero ya están estigmatizadas con ese título de ese delito, ¿no? Sin embargo, yo te puedo asegurar, así sin temor a equivocarme, que más del 85% de personas que están presas, y te digo que vengo de los 3 lugares de prisión que hay en la Ciudad de México, más uno federal, bueno, la única federal que hay a nivel república, no me equivoco, la mayoría son inocentes. Y aún así, por ignorancia, por falta de cultura, por falta de dinero, de educación, decían en la cárcel, perdón por la palabra, pero decían, en la cárcel solamente están los pobres y los pendejos. No es cierto. Influye todavía más, porque también están los listos, los que quieren hacer reformas afuera y quieren llevarse dinero a sus bolsillos sin importarle que esas reformas perjudiquen a los menos, que son las personas privadas de su libertad, que como la sociedad marca, cometieron un delito y lo están pagando. Sí, claro, yo no digo que no, pero los que realmente lo hicieron, los que realmente llevaron un juicio ordenado, bien investigado, adecuado, y esos son los menos. Ese es por un lado. Por el otro lado, cuando ya sales, y estoy hablando de sales de la prisión, no importa los años que hayas tenido, en mi caso, sales a una nueva reinserción familiar, social, no existe. No existe porque, como te digo, para empezar la familia ya te tiene, este, marginada, ¿no?
Desde ahí, más si llegas a vivir con alguien de la familia. Desde ahí, búscate un trabajo, bebé, ¿qué haces? Sin saber que para ti es un caso imposible poder trabajar porque es difícil que alguien te acepte en una empresa o en un particular porque te piden antecedentes, ¿sabes? No penales. Porque la sociedad con la que podrías pedir ayuda ya te marginó porque saben que vienes de prisión. Bueno, eso puede servir solo que seas tu propio jefe, pero pues quién sale con dinero, ¿no? De la cárcel. Si en la cárcel se acaba todo, no hay dinero que alcance. Sin embargo, fíjate que aquí en la Ciudad de México existe un instituto de reinserción y yo me acerqué, porque yo recuerdo que cuando estaba en Santa Marta había estos talleres que el gobierno muchas veces ofrecía para la ayuda de, si estás próximo a salir, acércate, ¿no? Y salgo y me acerco. Y bueno, para empezar recibí la gran noticia de que estaba como director Arturo Morel, con quien yo tuve la gran fortuna de trabajar en una obra de teatro, El Quijote. Es una excelente persona, un excelente ser humano y estaba de director. Y me acuerdo que me acerqué a él a ponerme a sus órdenes y pues a pedirle apoyo, porque me acuerdo que en ese entonces, cuando yo salí, estaban dando como una bolsa, había como una bolsa de trabajo. En esa bolsa de trabajo me parecía que te daban 3,000 pesos, algo así, en lo que en esa bolsa de trabajo te acomodaban en algún lugar. Sí, para subsistir en lo que Ajá. consigues Te ayudaban ingresos. como a sacar tus documentos oficiales, cine, acta de nacimiento. La verdad no tuve necesidad de eso porque mi esposo me ayudó, me orientó en eso. Pero nunca recibí ese apoyo. Después había otra como de un trabajo donde tienes que presentarte ciertas horas, donde te da por 3 meses. Y al mes te daban 2,000 pesos, que eran 6,000 pesos, ¿no? Después de 3 meses. Para mí era excelente que cualquiera de esos apoyos se me diera porque yo llegué siendo una chica de 20 años, em, un poco más de 20 años y salí una señora de 40 años, ¿no? Para empezar, mi talla ya no era la misma, y pues no tenía nada de ropa, nada, nada. Y yo dije, bueno, igual con lo que me den me puede ayudar para comprarme ropa, ¿no? Y no, no me lo dieron. Simple y sencillamente porque eh, el licenciado Morel me dijo que había luchado mucho en contra de eso, pero no se lo pudieron autorizar porque yo salí de un federal. Porque no salí de la Ciudad de Porque México, esos apoyos eran para... para las personas que habían salido de algún penal de la Ciudad de México, es decir, de un preventivo. Pero yo no pedí mi traslado al federal, En donde además estuviste, o sea, 6 meses la mayor parte máximo, de tu ajá, reclusión estuviste en la en la Ciudad Ciudad de de México. México y un par de meses en una prisión federal Así es. y por una situación ajena a ti. Por eso tu testimonio, estimada invitada, nos es sumamente valioso porque creo que tenemos muchos pendientes como sociedad para poder realmente estar a la altura de lo que se necesita para construir un sistema de justicia que realmente funcione, porque no nada más es la parte, tú nos has permitido conocer tu historia y con eso ver lo que vemos en muchos casos, fallas en las policías, en las deficiencias de las investigaciones, desde las fiscalías, ministerios públicos, sus policías, arbitrariedades, fabricación de asuntos, eh, reclusiones en donde pues vemos también, hablábamos del derecho a la salud, de que eso lo tienen todas las personas, incluso las personas que están privadas de su libertad. Pero luego tu historia nos lleva también a este otro ámbito, el de la reinserción social. Hay muchos millones de pesos que se destinan a ese concepto y que tendrían que servir para dar alternativas a las personas que salen de prisión para que tengan oportunidades. Este no es tu caso, pero sí para los que, por ejemplo, cometieron delitos para que tengan otro tipo de actividades y no vuelvan a cometer delitos.
y lo que hay pues es una extensión de una pena, pero en este caso pues ya fuera de prisión, que les cierra los espacios, que les impide poder obtener apoyos o oportunidades de trabajo. Por eso aquí en este espacio y en este canal te agradecemos muchísimo que hayas aceptado venir a contar tu historia, y también por estas mismas razones que refieres es por las cuales tienes que tener el cuidado de no mostrar tu rostro, porque estás insertándote a una familia en donde hay 3 jovencitos que están, como bien decías, lidiando con sus propios temas y tratando de entender también cómo convivir contigo, y en ese cómo convivir pues hay cosas muy dolorosas, y también hay una sociedad que puede ser muy agresiva con ellos, ¿no? Y señalarlos porque su mamá tuvo esta experiencia de prisión. Por eso te agradezco mucho que hayas querido venir con Y yo lo hago nosotros. con el alma, agradeciéndote primero, obviamente, este espacio, pero también lo hago por 2 razones importantes. Primero es alzar la voz por las chicas que no lo pueden hacer, que todavía no recuperan su libertad, que posiblemente muchas de ellas no lleguen a recuperarlas por las sentencias que les dieron, otras porque desgraciadamente, como tú bien sabes, en el reclusorio, bueno, más bien en el Ceferezo 16, eh, es tanta el encierro, los años, eh, la convivencia, que desgraciadamente, y se me hace uno en la garganta, en el corazón, de saber que muchas conocidas mías han perdido la vida por causa de ellas mismas, que se han suicidado, o que la institución lo ha hecho ver así, pero que nunca más las va a volver a ver su familia y que no van a obtener su libertad. Las chicas de Santa Marta, de Tepepan, también, por lo consiguiente, también está pasando lo mismo. Em, Chicas donde las autoridades las han llevado a un punto extremo, extremo, para hacerse daño, eh, pero también para la sociedad. Esta sociedad que está enojada con todas las personas que están presas, muchos con muy buen motivo, cabe mencionarse. Muchos porque dicen que sus impuestos pagan para que los delincuentes vivan bien. Ese es el punto número uno. Mentira. Sus impuestos nunca llegan a donde deben de llegar. ¿Por qué? Porque esas personas que cometieron un delito o que están acusadas por un delito, no llegan, a ellas no llegan los impuestos que la sociedad piensa. Y por ellos, por esa razón están enojados con ellas. Mentira. Es un llamado a las autoridades a que hagan su trabajo con plena convicción, con amor a lo que hacen, y no solo por bonos, y no solo porque de un día de la nada una persona se levanta y dice, yo soy fulana de tal y yo quiero poder y por medio de ese poder voy a fregarme a personas. Ojo con eso. Ojo también con la parte de la reinserción, que no existe, que esas oportunidades que nosotros pedimos para empezar con nuestra vida desde cero. O sea, y es como si empezáramos desde cero a los 40 años, cuando ya tienes 40 años, cuando vienes de sufrir un montón y a todo te dicen que no, y la familia te dice que no, y la sociedad te dice que no, sin saber si fue cierto, si no fue cierto, si cambiaste, si aprendiste la lección, si el escarmiento te sirvió. No, solo te dicen, estuviste en la cárcel, eres peligrosa, eres mala, quién sabe con quién te juntaste, y no se dan la oportunidad, porque tú sales sin nada de cosas, pero sales con costales y costales y costales de amor. Obviamente el amor es invisible para tu familia. Se los quieres dar, los quieres abrazar, los quieres apapachar, les quieres decir cuánto los amas, cuánto los extrañaste, cuánto te dolió no haber estado en sus graduaciones, cuánto te dolió no haber estado con la prima que tuvo hijos, con la tía que falleció la mamá, ¿sabes?
pero ellos no lo aceptan, no quieren que se los des porque tú eres mala, porque vienes de prisión. Y eso pasa para la sociedad familiar, la sociedad laboral, para la sociedad de todo tipo, para toda la sociedad, incluso para el que solo acusa y el que no conoce de estos casos, pero dice, otro canal más de prisioneras, otro canal más de... Y lo ven por morbo muchas veces, y lo ven para poner malos comentarios. Pero yo les voy a decir algo, que esto es algo muy importante. Toda esa sociedad que hoy apunta hacia acá con su dedo, tienen un paso adentro y un paso afuera de prisión. ¿Por qué? Porque si no se ponen a leer una constitución política, si no se ponen a estudiar sus derechos y sus garantías individuales, y solo se ponen a criticar, no importa que vean muchos programas como estos, no importa. Va a llegar, estoy segura, porque la maldad en la ciudad, como en el resto del mundo, está creciente. Una situación donde sean acusados, juzgados y no van a saber cómo defenderse. Y ahora sí van a entender a todas las que estamos marginadas. Este llamado es un llamado urgente a toda la juventud que, que, que no quiere estudiar porque dicen que es más fácil trabajar y conseguir dinero. Y yo les hago un llamado urgente de que se pongan a estudiar, que no sean ignorantes en sus temas, por lo menos en los temas de defensa jurídica. Que sepan qué carta magna es la que rige nuestro Estado, son los derechos humanos, en qué te ayudan, no sé, que aprendan de eso porque hay muchas personas, conozco doctores, conozco licenciados en otros ámbitos que no son jurídicos y que no se supieron defender y que están presos y que allá adentro hay artistas, De todos, sí, médicos, actrices, policías, que por no saberse defender, ahorita la sociedad dice, son malos. totalmente. Creo que ese es un buen llamado para poder despedir esta historia, que cada quien se quede reflexionando. Dijiste algo que es muy cierto. Tenemos un pie afuera y otro adentro. Por eso vale la pena pensar antes de señalar em, y considerar cómo funciona la justicia en este país. Pues una vez más, muchas gracias también a quienes nos acompañaron hasta este momento del episodio. Recuerden que la manera de apoyar este canal es compartiéndolo, suscribiéndose. Nos vemos en un siguiente episodio. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.